¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Regresamos al estudio, regresamos a nuestra casa, a las instalaciones del Canal 22 y como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos. Jesús Chavarría, ¿cómo estás? Bien, contento de estar de regreso, ya extrañábamos, ya. ¿Están más cómodos? Sí, ¿no? Señor Gerardo Gil. Encantado. ¿Qué le pedimos? ¿Un cafecito? ¿Algo más? Un cafecito, un refresquito, pero lo más importante es la compañía de mis queridos amigos aquí en Marquesina 22. Por fin encontraste las llaves y ya pudimos entrar acá. Más bien ya nos dejaron entrar de Ya nuevo. nos dejaron entrar. Ya nos perdonaron. Nos levantaron la, Es que además nos vieron, la prohibición. nos vieron bajo la lluvia y todo ahí. como Sufriendo que- en la calle, sí. Sí, se ha vivido intensos estos días, ¿no? Hay muchas películas este fin de semana. Una de ellas es un documental mexicano que se llama Rush Hour de la directora Luciana Kaplan. Vamos a ver de qué se trata. Mahallemde çoğu kadın, bayanlar çalışmıyor. Tres historias, tres países, una sola problemática. El documental Rush Hour retrata lo que miles de personas sufren a diario. Viajar durante horas para poder llegar al lugar de trabajo. La película se desarrolla en tres grandes urbes: la Ciudad de México, Estambul y Los Ángeles. Cada personaje afronta y vive de manera diferente estos trayectos en los que se les va la vida. Años viviendo ahí en Ecatepec. La vivienda es más barata, pero los sueldos son muy bajos. Pues ahí está este documental, ¿no? Que a final de cuentas termina llegando a demostrar nuevamente por qué este género quizás sea el género por excelencia de nuestro país, ¿no? Siempre hay muy buenas propuestas relacionadas con esto y creo que en este caso además destaca por el rigor con el que se maneja el formato, el trabajo de edición que se está haciendo ahí, porque además se manejan tres idiomas distintos, ¿no? Entonces creo que todo esto habría que tomarlo en cuenta. A mí en lo personal me parece que es un documental que además logra reflejar la forma en que la mancha urbana o las ciudades de pronto colapsan, ¿no? Reflejándose en cada uno de los individuos que por otro lado lo reflejan con una implosión constante, que es como generalmente estamos viviendo. A mí me parece que este es un documental que además a todos los capitalinos deberíamos darle un vistazo porque vamos a encontrar muchos puntos de identificación. Bueno, evidentemente no solo los capitalinos. A ti te ha tocado vivir en carne propia, digamos, tener que trasladarte desde tu casa a tus lugares de trabajo todos los días, en el transporte público, en auto particular, ¿no? Y bueno, sufriendo todo lo que se vive en estos trayectos. Sí, porque aparte es es el resultado de una enorme falta de planeación, ¿no? Entonces, la gente que tiene que realizar estos trayectos, de pronto pues el gran problema es que si tu jornada laboral es de 8 horas, agrégale los trayectos, terminas realmente desperdiciando gran parte de tu vida en el auto o en el transporte público, que por otro lado tampoco es precisamente lo más eficaz, ¿no? Sí, te preguntas dos cosas siempre cuando ves este documental. Una, si vives cerca de tu lugar de trabajo, el lugar donde te desenvuelves, dices, qué agradecido que tengo mi lugar de trabajo cerca. Y la otra, si has sufrido eso, dices, híjole, ¿en qué estoy desperdiciando mi vida? Sí, ¿no? ¿Cuánto es lo más que te has tardado en llegar a tu casa de tu lugar de trabajo? Mira, es que de pronto han sido imponderables, ¿no? A final de cuentas, pero de pronto cuando se sueltan estas tormentas usuales de la ciudad, yo sí he llegado a tardarme hasta 3 horas. ¡Wow! ¿No? Pues tremendo, ¿no? Pues nada, la ciudad como personaje, algo que es muy importante, Y ¿no? bueno, lo que también es muy importante es que este tema no solamente se refiere a nuestro país, sino a todas las grandes urbes. Y aquí, bueno, toma como punto de partida lo que son Los Ángeles, Estambul y la Ciudad de México. Así es, no es lo único que se estrena mexicano este fin de semana, porque también llega a la cartelera una comedia mexicana que se llama Ni tú ni yo. Creyó que se nos estaba metiendo el chamuco. El padre recomendó una distracción. Lo que a continuación sucedió fue uno de los momentos más significativos de nuestras vidas. Las glorias del Halcón Negro han quedado atrás. Ahora es un luchador mediocre y fracasado. Su hermano, el Conejo, lo llevó a la ruina. Sin nada que perder, este aguerrido hombre tendrá que dejar de lado su orgullo, su carrera, pero sobre todo su máscara para poder salir adelante, aunque eso signifique volver a trabajar con su hermano. Acabé en casa de mis papás después de 20 años.
haces en mi cuarto? ¿Tu cuarto? Nuestro cuarto, Rumi. Bueno, hay que decirlo claramente. Yo creí que era más mala, ¿no? De plano. Ya con Sí. eso dices todo. Sí, no, la verdad es que nos ha tocado ver este año cosas que, híjole, no dan una. La verdad es que esta película me sacó varias risas, lo suficientemente original para mantenerte entretenido. Como vemos hace ratito, es una película que tiene que ver con el cine de luchadores, ¿no? Las actuaciones están bien, los personajes están bien. La niñita que aparece dentro de esta película es fantástica, me parece que es una chispa que necesitaba esta película. Es lo más rescatable. Es lo más rescatable, ¿no? Es un poco de lo más rescatable, pero a final de cuentas creo que tienen sencillas vueltas de tuerca que le dan a esta historia muchas veces contada de la relación entre dos hermanos que de pronto se confrontan, se Universal, desunen la historia. y que luego se vuelven a reencontrar. No digo, me viene rápidamente a la cabeza el Rudo y el Cursi, por ejemplo, Claro. ¿no? En el ámbito del fútbol. Aquí ponen como telón de fondo el ámbito de la lucha libre, ¿no? Claro. Ahí hay varios errores, también hay que decirlo, varios errores de continuidad. De pronto alguna escena aparece en la Arena México, una de estas arenas grandísimas con un montón de gente, y de pronto cambian la toma y ya se ve un lugar completamente vacío, ¿no? Que es como una bodega. Estos errores de continuidad en realidad es lo que no habíamos visto. Le están haciendo honor al cine de luchadores, al cine clásico de luchadores. En realidad es con toda la intención. Sí, Ojalá sea eso, ¿no? Sí, que la verdad es que también se aleja, aunque los luchadores son los protagonistas o este luchador es protagonista, sí reflejan algunas cosas que se dan en el mundo de la lucha y que lo ponen de manera chistosa, ¿no? Como que un luchador que no triunfó, después se cambia la máscara y se cambia el nombre y entonces es relanzado nuevamente, la mafia que hay detrás de esto, la vida que llevan un poco estos personajes. Entonces tiene ahí Que un quizás par de cosas. resultaría como lo más interesante, ¿no? Yo creo en el sentido ya de las implicaciones que puede entregar. Sus chispazos de buen humor y hasta ahí queda, ¿no? Digamos que es un personaje que alcanzó la cumbre, cayó y otra vez vuelve a tratar de reinventarse. Se levantó cual ave fénix. Con todas, sí. ¿Cuál Elia exactamente. Park? ¿Cuál Elia Park, ¿no? Bueno, es solo una de las opciones de este fin de semana, porque hay muchas más todavía. Una de ellas es un remake, se llama Nace una estrella. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? El actor Bradley Cooper debuta como director con el remake Nace una estrella, protagonizado por Lady Gaga. La historia es bien conocida. Jack Maine es un cantante cuya fama poco a poco desaparece. Por casualidad conoce a Ali, una chica talentosa. Se enamoran profundamente, pero mientras la carrera de Ali despunta, la de Jack comienza a eclipsarse. Pues nada, que llega el remake de Nace una estrella. Es el remake del remake, porque bueno, la película... Es el cuarto, ¿no? Sí, exactamente. Y la más, digamos, conocida, o la clásica, sería la de George Cukor, protagonizada por Judy Garland, que es una película, no voy a hablar de ella, pero al final del día tiene muchos elementos incluso de screwball comedy. Recuerda en algún momento determinado incluso a la comedia de La Fierecilla Domada, aquella película protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y luego llegaría otra versión muy conocida de Barbra Streisand, que era una película muy sentimental, muy romántica, que en su momento tenía mucho que ver con la industria cinematográfica de aquel entonces. Incluso esta misma contención que tenía la película resultaba interesante, a pesar del tremendo melodrama que cuentan. Y bueno, ahora llega este filme protagonizado por Lady Gaga, que es una estupenda, sin lugar a dudas, una estupenda intérprete, eso nadie se lo puede quitar. Y yo lo que le criticaría a la película, concediéndole que tiene algunos buenos momentos melodramáticos, es el hecho de que es demasiado artificial, es decir, es demasiado cuidada, está demasiado preocupada por el qué dirán y se convierte en una película muy ascética. Ese creo que es una losa que le pesa a la película, la hace sentir en determinado momento lenta, y creo también que en algún momento determinado tiene la intención de ser complaciente con determinado sector del público y hace que el espíritu con el que se debe desenvolver la historia, que es de cierta sencillez, se vaya volviendo pesado. A mí francamente me pareció tediosa, no se vale, o tal vez sí,
comparar, digamos, con las otras versiones, pero si revisamos la solvencia en la dirección, evidentemente de George Cukor, con la película de ahora, francamente esta resulta demasiado pesada y preocupada por el qué dirán. No fluye la película porque está preocupada por el qué dirán. Incluso hay algunos personajes que se quedan a media tinta y que estaban presentes en las otras dos versiones, sobre todo en la versión de los años 50. Fíjate que yo en lo personal yo creo que la película logra muy buenos momentos. A mí lo que me parece es que Bradley Cooper es una pequeña sorpresa en cuanto a la dirección. Es su ópera prima y se ve que tiene oficio. Tiene solvencia. Tiene oficio. Tiene ¿no? solvencia, es alguien que trata de ser muy preciso y por eso cae en lo que bien menciona Gerardo. Él incluso hace que Lady Gaga, pese a ella misma, haga una muy buena interpretación, no solo musical, sino en interpretación actoral. Creo que en principio se ve un tanto artificiosa, se ve que le cuesta trabajo conectar del todo, pero conforme avanza la película termina sorprendiéndote con la manera en que se vincula con su coprotagonista. Ahora, por otro lado, digo, yo también creo que el manejo de cámara le da algo que la diferencia de las anteriores películas, y es esta cámara de pronto invasiva que le otorga cierta organicidad a todo el trayecto que termina siendo sí bastante convencional o pretencioso en ese sentido. Aún así la película me parece que es muy conmovedora y a pesar también de que Bradley Cooper se reserva los mejores momentos, hay que decirlo, se reserva los mejores momentos para él, a pesar de eso la película creo que termina siendo muy emotiva y evitando esos puntos en el que caería en la manipulación excesiva. Es que eso es lo que pasa, que uno no sabe realmente en esta versión quién es el protagonista, si el personaje que hace Bradley Cooper o el famosísimo personaje de la chava, que es la que se convierte en una estrella. Ahí le falta modestia a Bradley Cooper y lo que sí creo es que también es demasiado formal en los términos de esta trayectoria de la chava que de algún modo va a ser domada en el mejor sentido de la fierecilla domada, ¿no? De Pigmalión. Y ahí es donde falla la película. Sí, lo que hay que decir es que después de esta interpretación seguramente veremos más a Lady Gaga, ¿no? Sobre todo porque no lo hace mal. Sí, no lo hace nada mal. Es un buen debut. Y de Bradley Cooper es un buen debut. No es lo único que hay esta semana porque ahorita viene Nación Asesina, que creo que a los tres nos gustó. Vamos a ver de qué se trata. What do you have to hide anyway, Lil? A million nudes, super gross porn history, and like super pervy texts about almost everyone at this school. Me too. Me three. I think it was some like socially conscious vigilante hacker guy. Nación Asesina cuenta la historia de cómo el pueblo de Salem es atacado por un hacker anónimo que filtra los más oscuros secretos de sus habitantes. La gente enfurecida inicia una salvaje cacería para encontrar al culpable. Este torbellino de venganza y odio se volcará contra un grupo de chicas. Who sees a naked photo of a girl and their first thought is... Muchísimo que decir de esta película y lo primero es que en realidad son 3 películas en una. Sí, yo creo que eso se nota, resulta un tanto evidente y eso es quizás uno de los pocos peros que habría que ponerle a la misma, ¿no? Yo creo, porque de inicio la película plantea un lenguaje muy específico, recargado, incluso asfixiante, con relación a todo lo que tiene que ver con la vida que tienen ahora estas generaciones sumergidas en las redes sociales, el impacto que tienen, cómo las integran, la tristeza que ellas manejan y la forma en que la interpretan. ¿No? Claro. De pronto hay frases como esa donde dicen es que el mundo es triste y si yo con mi Instagram estoy cooperando a que la gente deje de serlo, estoy cumpliendo con mi misión. O sea, hay muchos elementos ahí que hacen una crítica lo primero bien importante. que recuerda esta película es como una versión hardcore de Chicas Pesadas, ¿no? Exacto, pareciera. Así empieza. Y el formato a mí me recordaba mucho a esta que se grabó solo con un celular, que ahorita se me acaba de ir el nombre. Tangerine, me recordó mucho el inicio, es transgresora la película en ese sentido. Digo, además, no nos sorprende tomando en cuenta los antecedentes del director. El problema es que creo que hacia
la parte final, cuando empieza a apuntar por los excesos que van a hacer que esto se convierta en una hecatombe, porque además es una película que no por nada el nombre de la ciudad es Salem, que se refiere a la obra original de Arthur Miller, ¿no? A esta obra de teatro y a la Casa de Brujas, ¿no? Etcétera. Obviamente de eso trata la de Salem, la de las brujas de Salem, de Arthur Miller. No es gratuito. Cuando va a detonar todo esto, empieza a perder todo este lenguaje visual que tenía, ¿no? Y entonces ahí es donde afloja un poquito, ¿no? Eso es por la parte estética, porque la parte, digamos, del contenido es muy interesante en el sentido de la invasión de la privacidad. Es decir, la segunda parte de la película se trata sobre el robo de información que se ha dado muchísimo en esta época, ¿no? Y donde los secretos más oscuros de cada uno de los personajes son utilizados para destruirlos. Mira, yo de la película lo que comentaría es lo siguiente. A mí me parece que la forma de la película resulta fondo, pero esto podría pasar como no en segundo lugar, sino en la segunda parte del discurso. Es decir, de algún modo esta violencia implícita en la película es una violencia estética. Es decir, vemos una exposición muy fuerte por las consecuencias de la trama, sanguinolenta incluso, pero eso va más allá de lo que es la sinopsis o el discurso político de la película, sino es un pilar narrativo del filme. Como recurso me parece muy interesante. Ahora, por otro lado, también al final del día, esta película, más allá que además, sí, claro que lo tiene, este discurso feminista, ¿no? De algún modo, de empoderamiento, incluso en algún momento determinado que tiene la película, va del lado de una línea crítica y narrativa de Hollywood de hace muchísimos años. Es la explosión lógica a nivel histórico de lo que hace 20 años nos hablaba una película como La Red, que era absolutamente sobria y contenida en cuanto al discurso que tocaba, y ahora no, ahora esa contención no existe y esta parte explota completamente, y la violencia que es crítica política en la película va más allá de eso, porque la violencia es un pilar narrativo y de entretenimiento de la película. Ahora hay que decirlo que precisamente esto de lo que habla, esta violencia que está mencionando Gerardo, obviamente lo que está haciendo es reforzar el discurso que nos está planteando. O sea, es a través de eso que realmente conecta con todo lo que estamos viviendo. Además de que no se aleja de manejar una postura irónica y además de desolación con respecto a sí mismo. La película habla de un mundo que está extraviado, una generación que está perdida en todo lo que ellos y que le da oportunidad de crearse verdades en donde ellos logran de alguna manera asirse para poder sobrevivir. La película, la verdad es que es excesiva. Es excesiva para crear una metáfora que nos muestre la transgresión social en todos los sentidos. Sí, en su ironía se toma en serio. Sí, es una película completamente transgresora, estrambótica, pero muy necesaria para esta época. La verdad es que si te preguntas en algún momento, si revelaran todo lo que contienen mis redes sociales y mi historial de internet, ¿qué descubriría? Sales pensando en eso, Sales pensando en eso. Ahora yo sí insisto, ojalá... No prestes tu teléfono. Ojalá y hasta la parte final no perdiera esta propuesta estética que tenía. Yo también creo que... se convencionaliza un poco. Ya especulando, creo que solo de esa manera podría hablar más abiertamente de toda esta parte política, ¿no? Sin ser demasiado duro, porque la película es dura. Y creo que es el estreno de la semana, si me lo permiten. No se pierdan la escena de la chica con el bat. Es más allá de Nace una estrella y todo eso. Sensacional. Muchísimas gracias, Gerardo Gil. Encantado, como cada semana. De aquí Nos vemos. Nos vemos, ya estamos haciendo maletas porque pronto nos vamos al Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos vemos la próxima.